En el desarrollo de toda investigación, uno de los elementos importantes es ir armando un reporte de fuentes en donde tengamos toda la información que vamos acoplando dentro de nuestro trabajo. Sean bienvenidos a este nuevo video, estimados amigos, y en donde vamos a desarrollar nuestro reporte de investigación. Veamos entonces cómo va nuestro avance de investigación. Nuestro primer punto desarrollado es el tema. Hemos desarrollado, elaborado y presentado nuestro tema de investigación, que debe estar correctamente delimitado en el tema, es decir, el qué, en el espacio, el dónde, y en el tiempo, el cuándo. Así también hemos de tener en cuenta que este tema ha de poder ser investigado. Es decir, los parámetros fundamentales para armar un tema consisten en la delimitación y en la capacidad de poder ser investigado. Luego, es importante tener en cuenta la pregunta, es decir, esta interrogante que nos va a ayudar a enrumbarnos en nuestra investigación. En ese sentido, nuestra pregunta elaborada ha tenido estas dos partes: la primera, la interrogante, y la segunda, el tema delimitado. Finalmente, nuestras fuentes de información, que son aquellas académicas, secundarias y especializadas, que nos han ayudado a desarrollar toda nuestra investigación y a descubrir cuál es la respuesta de nuestra pregunta de investigación. Recuerda que para nuestro tipo de investigación es importante que las fuentes sean libros, capítulos de libros, artículos de revistas o tesis, tanto en formato físico como en formato virtual. Hablemos un poquito de los datos que debemos tener en cuenta al momento de armar nuestro reporte. Es decir, cada una de las fuentes que hemos ido estudiando, leyendo, evaluando, deben tener los siguientes datos que nos ayudarán posteriormente a organizar nuestra bibliografía. Según sea la fuente un libro, ya los datos que debemos consignar son el autor, la fecha de edición, de publicación, el título del libro, la ciudad y la editorial. Luego, si este es un capítulo de un libro, los datos que debemos tener en cuenta son el autor del capítulo, la fecha, el título del capítulo, el autor de todo el libro, el título de todo el libro, la ciudad y la editorial. Si bien, si nuestro texto, si nuestra fuente, por otro lado, si la fuente fuese un artículo de revista, debemos tener en cuenta algunos elementos que no están en los datos anteriores. ¿Cuáles son? En primer lugar, los tres mismos datos que ya hemos ido mencionando: el autor del artículo, la fecha y el título del artículo. Dado que es una revista, debemos colocar el nombre de la revista, el número y el volumen de la revista en la cual ha sido publicado dicho artículo. Si estamos leyendo una tesis, debemos tener en cuenta el autor de la tesis, de la investigación, la fecha de publicación de esta tesis, el título de la misma, el tipo de tesis, es decir, si es para optar el grado de licenciado, bachiller, magíster, doctor, la universidad en donde fue elaborado y fue sustentada, y la ciudad. Finalmente, debemos tener en cuenta que si nuestras fuentes se encontraran en internet o están en línea, lo que debemos tener en cuenta para todos los casos es la fecha de consulta y el URL donde hemos obtenido la información. Esto es en torno a los datos generales que debemos tener en cuenta a partir de las fuentes que estamos leyendo para nuestra investigación. Finalmente, vamos a enrumbarnos y a entrar en el asunto de la fuente, en la síntesis que debemos tener la fuente. Toda fuente debe ser, una vez que hemos decidido que esta fuente es la que vamos a utilizar dentro de nuestra investigación, debemos tener en cuenta tres elementos: los argumentos, las ideas principales de dichos argumentos y las ideas secundarias que se encuentran en cada idea principal. Estos elementos son aquella información que nos va a ayudar a construir nuestro reporte de fuente o también nuestra síntesis de la fuente. En ese sentido, entonces, debemos tener en cuenta el primer elemento, el argumento. Todo argumento es la construcción lógica de las premisas que nos van a llevar necesariamente a una conclusión. Es decir, cada uno de los autores, cuando redacta un texto, se fundamenta en un argumento o en varios argumentos. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es
buscar cuáles son esas premisas y a qué conclusión les está llevando para hallar nuestro argumento. Pongamos como ejemplo el texto de Emmanuel Idow, tomado del 2005, su título es Aportes para el estudio de la competencia social, que ha sido publicado en el 7º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo organizado por ACET. Tenemos aquí la fecha de consulta y también el URL. Muy bien, en este segmento de texto podemos distinguir tres grandes ideas. La primera, que nos habla justamente de la definición de competencia a partir de su ser como aptitud y como conocimiento laboral. La segunda, que nos habla de la competencia en la actualidad a partir de dos visiones. Y la tercera, que nos habla de la competencia a partir de su desarrollo de tres elementos: el saber hacer, el operacional y el válido. Muy bien, esta primera definición, estos tres primeros elementos nos ayudan a entender que nuestro primer argumento en este texto tendrá tres premisas fundamentales. Veamos entonces en sentido práctico cómo armamos este argumento. Así, el argumento sería: la competencia es entendida como la aptitud para el trabajo. Por otro lado, en la actualidad se entiende como el conjunto de capacidades de las empresas y los trabajadores. También son entendidas como se producen las relaciones sociales en una empresa. Por lo tanto, las definiciones de competencia son útiles. Podemos ver que en este argumento existen tres premisas y una conclusión. Observemos de manera más detallada estas premisas con la conclusión. Obsérvese la primera premisa: la competencia es entendida como aptitud para el trabajo. Corresponde al primer bloque dentro del texto que hemos leído. Luego tenemos la segunda premisa. Por otro lado, en la actualidad se entiende como el conjunto de capacidades de las empresas y los trabajadores. La tercera premisa dice: también son entendidas como se producen las relaciones sociales en la empresa. Estas tres premisas nos dan la conclusión. Por lo tanto, las definiciones de competencia son múltiples. Como se puede observar, entonces, estas tres premisas nos ha llevado a una conclusión. En conjunto, todo esto es un argumento. Ahora bien, los argumentos están formados por ideas principales. ¿Qué son las ideas principales? Son estas oraciones más importantes dentro de un texto. En los argumentos, las ideas principales son las premisas. Por lo tanto, según el texto que hemos obtenido y que hemos presentado al inicio, las tres ideas corresponden a las tres premisas. Y como nos indica, son oraciones. La competencia es entendida como aptitud para el trabajo, etc. La segunda, por otro lado, en la actualidad se entiende como el conjunto de capacidades de la empresa y los trabajadores. Y la tercera, también son entendidas como se producen las relaciones sociales en una empresa. Se puede observar en estas tres ideas principales que son las tres premisas que nos van a ayudar a fundamentar o a estructurar nuestra argumentación. Entonces, todas las ideas principales están conformadas por las ideas secundarias, que son aquellas que van a fundamentar y desarrollar las ideas principales. Estas pueden provenir de diferentes fuentes. Según el ejemplo que estamos cogiendo, la idea principal que hemos optado es la segunda, donde dice: por otro lado, en la actualidad se entiende como el conjunto de capacidades de las empresas y los trabajadores. Así, la idea secundaria, el texto que ayuda a fundamentar esta idea, sería la siguiente. Las dos caras visibles de este concepto lo conforman, por una parte, como un factor esencial de las empresas a la hora de consolidar una organización dinámica de trabajo que se adapte a las variaciones del mercado, y, por otra, como una facultad que deben poseer los trabajadores para acceder al empleo y mantenerse en él. Como se puede observar, estas dos ideas que se encuentran aquí son el desarrollo de esta idea principal. Es por ello que toda idea secundaria ayuda a una idea principal. Aquí no hay una cita, ojo, esta es la cita tomada del texto que estamos leyendo, pero dentro del desarrollo todas las ideas secundarias también son estructuradas para fundamentar ideas principales. En ese sentido se pueden utilizar textos, citas, paráfrasis y demás dentro de la posibilidad de armar un texto, un párrafo para fundamentar una idea principal. Finalmente te dejo la referencia bibliográfica del texto que he utilizado en este video
Te doy las gracias por haber accedido y te pido que siempre estés atento a las nuevas publicaciones. Recuerda siempre darle me gusta al video y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.